A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en cómo funciona el mundo a gran escala? O sea, ¿qué reglas impiden que las relaciones entre países sean, bueno, un caos total? Pues resulta que existe un complejo sistema operativo que gobierna estas interacciones, un conjunto de normas que, aunque a menudo ni las vemos, dan forma a nuestra política, a nuestra economía y la seguridad global. Hoy vamos a analizar a fondo el derecho internacional público. La pregunta parece sencilla, pero la respuesta es fascinante. Porque, a diferencia del derecho que tenemos en cada país, aquí no hay un Parlamento mundial ni una policía global que vaya por ahí poniendo multas. Entonces, ¿de dónde salen estas normas? ¿Y quién tiene la autoridad para hacer que se cumplan? Vale, vamos a meternos de lleno en este tema. Para entenderlo bien, vamos a seguir este recorrido. Empezaremos viendo el sistema internacional en su conjunto. Luego viajaremos a los orígenes del orden que tenemos hoy. Nos centraremos en el Estado como el gran protagonista, veremos cómo surgió la cooperación, descubriremos de dónde salen las normas y terminaremos con las tensiones que definen el mundo actual. Lo primero es lo primero, necesitamos un marco general. Hay que entender que el sistema internacional no es solo un mapa con países. Es una red súper dinámica de actores que interactúan dentro de una estructura de poder que está cambiando constantemente. En esencia, esto es el derecho internacional público, el ordenamiento jurídico de esta sociedad global. Pero ojo, no es un simple listado de reglas. Es un sistema vivo que expresa valores, que refleja equilibrios de poder y, sobre todo, que crea derechos y obligaciones. Su objetivo final es organizar las relaciones entre los Estados, buscando siempre un equilibrio entre jerarquía, cooperación y complementariedad. Para entender el presente es que no queda otra que mirar al pasado. El sistema que conocemos hoy no apareció de la nada, para nada. Es el resultado de siglos de conflictos, de tratados, de transformaciones que principalmente tienen su origen en Europa. Aquí vemos los momentazos clave. Todo arranca, fíjate, en 1648 con la Paz de Westfalia. Esto pone fin a las grandes guerras de religión en Europa y da origen al Estado soberano como el pilar de todo el sistema. El siglo XX lo acelera todo. Después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones es un primer intento de organizar la paz, aunque fallido. El verdadero cambio llega en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU. Y ya desde 1990, pues vivimos en un orden multipolar, muchísimo más complejo y con nuevos actores que piden un reequilibrio del. Y esta transformación se ve clarísima si comparamos las dos épocas. A ver, la sociedad internacional clásica era una cosa de estados y sobre todo muy eurocéntrica. Eran las grandes potencias las que, básicamente, ponían las reglas en un sistema muy descentralizado donde cada uno iba a lo suyo. Hoy el panorama es completamente diferente. Es universal y hay un montón de actores distintos, no solo los estados. La cooperación ya está institucionalizada y, ojo, aunque los intereses de cada país siguen ahí, cada vez se habla más de valores compartidos, de intereses que son de todos. A pesar de que han aparecido nuevos actores, seamos claros, el Estado sigue siendo la pieza central del tablero. Es el sujeto original y principal del derecho internacional. Esto de ser un sujeto de derecho internacional significa tener la capacidad no solo de tener derechos y deberes, sino también de poder hacer reclamaciones a nivel internacional y a la vez que te las puedan hacer a ti. Los Estados tienen esta capacidad de forma plena y desde el principio. Otros actores, como veremos ahora, la tienen de una forma derivada y más limitada. Pero, ¿qué hace falta para que una entidad sea un Estado? Bueno, el derecho internacional exige 4 elementos. Primero, un territorio, o sea, el espacio físico que incluye la tierra, el mar territorial y el espacio aéreo. Segundo, una población permanente, la gente vinculada por la nacionalidad. Tercero, una organización política, es decir, un gobierno que ejerza un control efectivo. Y cuarto, el elemento decisivo, la soberanía. La soberanía es, para que nos entendamos, el poder supremo dentro de un territorio y la independencia frente a los demás. Y de este concepto salen principios que son la base de todo. La igualdad soberana, que está en la Carta de la ONU, significa que, jurídicamente, Nauru tiene el mismo estatus que Estados Unidos. El principio de no intervención prohíbe meterse en los asuntos de otro Estado. Y la inmunidad del Estado impide, con algunos límites, que los actos de un gobierno se juzguen en tribunales extranjeros. El siglo XX demostró algo muy claro, que la simple coexistencia entre Estados soberanos no era suficiente para evitar catástrofes, y así nació la necesidad de cooperar de una forma permanente y organizada. El trauma de las guerras mundiales fue el gran catalizador. Los Estados comprendieron que los grandes problemas globales, la paz, la economía, los derechos humanos, necesitaban soluciones conjuntas. Esta conciencia provocó la creación masiva de organizaciones internacionales, lo que cambió para siempre la estructura de todo el sistema. Entonces, ¿qué es una organización internacional? Pues es una asociación de estados creada a través de un tratado, con sus propios órganos permanentes para conseguir unos fines comunes. Se les llama sujetos derivados porque su poder viene de los estados que las crearon. Pero aquí viene lo interesante. Estas organizaciones adquieren una personalidad jurídica propia
independiente de la de sus miembros. El mejor ejemplo de esto es la ONU. Su tratado fundacional, la Carta, establece en su artículo 2 los principios que deben guiar la conducta de todos sus miembros, y entre ellos hay dos que son revolucionarios: la obligación de resolver las disputas de forma pacífica y, sobre todo, la prohibición general de amenazar o usar la fuerza en las relaciones internacionales. Este es el pilar central del sistema de seguridad colectiva que tenemos hoy. Vale, ya sabemos quiénes son los actores y cuál es el contexto histórico. Pero, concretamente, ¿cómo se crean las normas? ¿De dónde surgen las obligaciones jurídicas a nivel internacional? El sistema se basa principalmente en estas tres fuentes. Las más conocidas son los tratados, que son como los contratos entre estados. Luego está la costumbre, que es fascinante. Surge de una práctica general y constante de los estados, que se hace con la convicción de que es jurídicamente obligatoria. Y por último, los principios generales, como el de la buena fe, que son comunes a la mayoría de sistemas jurídicos del mundo y que sirven para rellenar vacíos legales. Aquí hay un punto crucial, una distinción que hay que entender sí o sí. Entre las fuentes no hay jerarquía, un tratado no está por encima de una costumbre. Sin embargo, sí que existe una jerarquía entre las propias normas según su contenido. Hay un núcleo de normas imperativas, lo que se conoce como jus cogens, que son de obligado cumplimiento para todos y no admiten pacto en contrario. La prohibición de la tortura, del genocidio o de la esclavitud son algunos ejemplos. Vienen a ser los valores fundamentales de la comunidad internacional. Y con todo esto llegamos al presente, a un escenario global que es muy complejo, lleno de contradicciones y desafíos, que ponen a prueba los cimientos de todo este sistema. Esta es la gran paradoja de nuestro tiempo. Por un lado, el principio de soberanía estatal sigue siendo el pilar del sistema, pero por otro, problemas como el cambio climático, las pandemias o las crisis financieras son globales y demuestran que ningún Estado puede resolverlos por sí solo. La interdependencia nos obliga a cooperar, pero la soberanía a menudo tira en la dirección contraria. Esta frase resume perfectamente las tres capas que conviven hoy. Seguimos teniendo una estructura de coexistencia, la que nació en Westfalia, donde los estados se relacionan y respetan sus soberanías. Sobre ella hemos construido una capa de cooperación, el gran proyecto del siglo XX a través de las organizaciones internacionales. Y aspiramos a una tercera capa, la de comunidad, en la que seamos capaces de dar respuestas colectivas a intereses que son esenciales para toda la humanidad. Y con esta pregunta terminamos nuestro análisis. A medida que los desafíos globales son cada vez mayores, la tensión entre el interés nacional y la necesidad global se hace más y más aguda. La dirección que tome el derecho internacional en las próximas décadas dependerá, al final, de la respuesta que, como comunidad global, decidamos darle a esta pregunta fundamental.